Bien. Hola chiquillos, tanto tiempo, gusto en verlos. Vamos a comenzar ahora entonces la asignatura de bienestar, de gestión de bienestar. Hoy día lo que vamos a ver principalmente es el tema de básicamente la gestión del servicio, ¿sí? Lo que tiene que ver con el servicio de calidad. Eso es lo que vamos a ver hoy día en términos súper generales, ¿ya? Esto del servicio, ¿cierto? Ustedes deben decir, pero no tiene mucho que ver, tiene todo que ver, ¿cierto? Porque de partida la asignatura se llama gestión de servicio, de bienestar, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros estamos dando un servicio, ¿cierto? Con respecto a la distribución, la coordinación, la planificación, etcétera, ¿cierto? Del otorgamiento o de cómo se brindan estos beneficios a los trabajadores. Por lo tanto, ya, ok, ya leí, Anaí. Eh, Por lo tanto, ¿cierto? Es súper importante tener esto en la conciencia de que nosotros estamos brindándole un servicio al trabajador, ¿ya? A nosotros estamos contratados en estas áreas de recursos humanos, ¿cierto? Para que estos bienestares, ¿sí? Lleguen a la mayor cantidad posible y de buena forma, además. Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla. Espérenme un poquito. ¿A dónde estás? Acá estás. Bien. Imagino que ustedes ya lo ven. Que alguien me responda. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Ya, Paula, Se ve. gracias. Ok. Vamos a empezar entonces con el concepto de servicio, ¿cierto? Y lo que significa la gestión de calidad. Que como les mencionaba, ¿cierto? Tiene mucho que ver con esto en cómo, ¿cierto? De qué forma nosotros vamos a entregar estos servicios. Pero antes de comenzar, voy a hacer una pequeña aclaración. Con respecto a la tarea formativa, ¿cierto? Ustedes se van a tener que coordinar para dejar la tarea en el aula en forma individual. Si es que no alcanzamos con el tiempo que me queda a hacer la tarea formativa, la van a hacer en forma individual y la van a dejar en el aula. ¿Ya? Para que no perdamos el tiempo juntarnos y toda la cosa. Bien, vamos a ver entonces concepto de servicio y gestión de calidad. Empezamos. ¿Cuál es el concepto de esto? Primera cosa, como ya lo vimos, ¿cierto? Tanto en legislación como en esta asignatura, vamos a ir viendo siempre conceptos que tienen que ver, ¿cierto? De distintos, ¿cómo se llama? Orígenes estas palabras. En este caso, el origen en término latino dice servitium, ¿sí? La palabra servicio define a la actividad y consecuencia de servir. Eso es, actividad y consecuencia de servir. Dice un verbo que se emplea para dar a conocer, para dar nombre o condición de alguien que está a disposición de otro, ¿cierto? Para hacer lo que éste exige u ordena, ¿cierto? Eso es servir, ¿sí? Por eso es un verbo, servir, es decir, yo te sirvo a ti, ¿sí? No es que te sirva de utilización, sino que de lo que el otro requiere, ¿cierto? Y yo lo asisto. Como servicio denominamos en líneas generales, ¿cierto? La condición de servir, es decir, entonces, es dar o prestar apoyo o asistencia a alguien valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales, ¿sí? También puede ser inmaterial. En esto, claro, de los beneficios, probablemente la mayor parte sean, entre comillas, materiales, ¿cierto? Pero podrían ser también inmateriales, como por ejemplo, ¿cierto? La consejería de un abogado o la consejería de un
de un asistente social, por ejemplo, ¿cierto? Eso podríamos llamar lo que es inmaterial, ¿no es verdad? Sin embargo, si yo le doy un cupón de descuento, si le otorgo una entrada al teatro, eso ya estamos hablando de que es algo material porque hay un instrumento de por medio. Pero aquí básicamente se refiere al concepto, a lo que significa efectivamente servir, que es brindar apoyo, que es dar asistencia, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. No es algo, ¿cierto?, en la cual yo esté obligada, ¿sí? No. Tengo que tener la conciencia clara de que el trabajador, ¿cierto?, necesita de estos beneficios y que si existe un plan o existe Déjala un ahí, plan, porque no. chiquillas, ¿No apaguen el querés prisa? micrófono, chicas, el micrófono. Déjalo ahí por si acaso que no. No sé quién habla, no veo acá, yo estoy compartiendo, entonces se me achica todo y no veo quién es. Por lo tanto, aquí el concepto claro es el brindar apoyo, ¿cierto? Es el asistir a otro. Pero por otro lado, ¿cierto? Esto de servir tiene que ser también con calidad, ¿sí? No puedo dar o prestar una asistencia por prestarla. Tiene que ser de calidad, porque finalmente si no lo hago con calidad, este apoyo, esta asistencia, no sirve de mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué es calidad? Es cumplir con las necesidades del cliente y exceder sus expectativas. Mira lo que dice ahí. O sea, qué importante. Cliente, ¿cierto? Obviamente, ubiquémonos que estamos hablando del trabajador y que es nuestro cliente interno, ¿sí? Los clientes externos son los que están fuera de la empresa. Podrían ser, por ejemplo, los proveedores, es un cliente externo, o los clientes mismos que la empresa tenga, si es que es una empresa de servicios, ¿cierto? Pero este cliente interno es el que nosotros nos tenemos que enfocar como recursos humanos y es a quien regularmente asistimos o les damos apoyo. Entonces tengo que atender las necesidades de este cliente interno, ¿es cierto? Y exceder sus expectativas, es decir, el ideal, ¿cierto? Es quizás dejarlos más satisfechos de lo que ellos realmente quisieran con respecto, por ejemplo, a alguna X pregunta, ¿sí? Siempre tener en consideración que exceder las expectativas significa correr la barrera de lo que están requiriendo y ponerle un valor agregado, ¿ya? Entonces, Por ejemplo, calidad, si un, dígame. profesora, en el caso de que los colaboradores no sepan de algún beneficio, el que yo se los comente y le preste y se lo explique o le preste la asesoría, ya eso sería exceder de su expectativa, porque él no vino hacia mí. Yo le estoy entregando la información, le estoy indicando el tipo de beneficio al trabajador. Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Si es que un trabajador va a la oficina o a recursos humanos y te dice, ¿sabes qué? Necesito pedir un préstamo. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces usted le puede decir, mira, sí, puedes pedir un préstamo, tienes que traer un documento que acredite por qué necesitas el préstamo y te lo podemos dar en cuota. Le respondiste, ¿cierto? Pero si tú excedes eso, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Mira, si efectivamente hay un préstamo, debes traer algún documento que lo acredite, ¿cierto? Lo puedes pedir en cuota. Y este es el formulario, ¿cierto? Y si no sabes llenar el formulario, yo te lo puedo llenar, firmémoslo juntos y yo te ayudo. Ahí estamos excediendo la expectativa. ¿Te das cuenta que le puse un valor agregado? O sea, yo imprimí la cuestión, le dije este formulario, yo te ayudo a llenarlo, estoy excediendo la expectativa. No sé si quedó más claro ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, calidad en el servicio. ¿Qué significa eso? Suministrar bienes o servicios en forma puntual. O sea, yo le di el formulario para el préstamo. ¿Sí? Eficiente, atenta y sin defectos, ¿cierto?
A eso nos referimos. O sea, enfocarnos en lo que efectivamente tiene necesidad este trabajador y darle por completo la ayuda. O sea, no puede salir ese trabajador de la oficina con la duda. Decir, pero ¿y esto será así o no será así? ¿Cierto? Sin embargo, cuando tú ya le ayudaste a completar el formulario, a dejarlo estampado, a explicarle las condiciones, se va a ir tranquilo porque tú ya hiciste todo. Entonces, eso se llama, ¿cierto? Por ende, ¿cierto? Excelencia en el servicio, ¿sí? No lo estás dando a media. La excelencia tiene que ver, ¿cierto? Con todo lo que tienes, todas las herramientas que tienes para poder otorgarlo. Dice, la razón por la que los clientes cambian en muchas de las ocasiones de proveedor, ¿sí? No es siempre el costo. Mira lo que dice ahí. Es una gran mayoría de los casos en el servicio. Muchas veces la gente, en este caso estoy hablando de un cliente externo, muchas veces la gente prefiere pagar más, pero que la atiendan bien. Por lo tanto, ahí tú te das cuenta, ¿cierto? Que el servicio no tiene que ver con la plata, ¿sí? Tiene que ver con que toda la tinca que le pongas tú para poder atender al trabajador. Lo que los clientes desean, ¿cierto? Y por lo que están dispuestos a pagar es por un servicio de excelente calidad. Ahora, claro, ustedes me dirán, ya, pero eso es para los clientes de afuera, pero los trabajadores a mí no me pagan, ¿cierto? No me pagan por eso, ¿cierto? Pero sí lo que va a suceder es que probablemente no te van a pagar ellos, pero sí la empresa te va a reconocer, porque cuando tú das un buen servicio, ¿cierto? Primero no te van a llamar recursos inhumanos, primera cosa. Segundo, te van a reconocer como una persona que efectivamente hace su pega. Y cuando esas dos cosas están reconocidas, la empresa también te va a dar tu valor, ¿cierto? También te va a reconocer. Entonces, si bien es cierto, no te lo van a pagar puntualmente, pero sí es como, ¿quién dice? Poner moneditas en un chanchito. Eso es, ¿cierto? Eso se llama ahorrar confianza, ahorrar credibilidad, ¿sí? Entonces, excelencia es hacer bien las cosas a la primera y de una. Eso es, excelencia. Hacer bien las cosas y a la primera. No a la segunda, no, al tiro. Eso es excelencia. Cuando tú logras hacer las cosas bien y de una, estamos dados. Entonces, la clave 1 del servicio, obviamente, es la actitud. ¿Cierto? Porque quizás tú sabes hacer muy bien el trabajo, ¿sí? Tú sabes perfecto cuál es el procedimiento, tú sabes perfecto cuál es el tipo de formulario que tiene que llenar el trabajador, pero lo haces enojada, ¿sí? O lo haces en forma despectiva. O, pero ¿cómo no vas a saber? Ya yo te lo escribo, ¿sí? Entonces, ahí está la clave. Lo primero es la actitud, con esto de servicios de excelencia. Entonces, su actitud es importante para determinar qué tan efectivo es en cualquier situación dada, en lo que sea, es tu actitud. Incluso te puedes equivocar, pero la diferencia está en cómo tú aceptas esa equivocación. Porque a lo mejor el trabajador te puede decir, no, pues a mí me dijeron que eran 6 cuotas, pues no eran 4. Entonces pues tienes dos posibilidades. Bueno, ¿sabes tú o sé yo? Me ha tocado, ojo, yo también no siempre he trabajado en esto, en alguna oportunidad he sido desde el otro lado, digamos. Bueno, ¿quién sabe tú? ¿Sabes tú más o sé yo? ¿Cierto? Sin embargo, la actitud debía haber sido, ¿sabes qué? Déjame echar una miradita, capaz que yo pueda estar equivocada. Espérame un segundito y lo reviso. ¿Te das cuenta que la actitud es distinta? Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender, a darle una vuelta y no a reaccionar a la primera. Ojo, porque los trabajadores por lo regular, ¿cierto? No siempre, a veces sí, van en buena onda. A veces van en pésima onda. Y ahí es cuando uno tiene que fijarse en eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere este trabajador y en qué onda va? Ahora, Es una buena independiente de técnica, eso, profe, cuando van enojados.
Perdón, que es una súper buena técnica cuando vienen molestos, decirle, déjame verlo, lo corroboro y vemos el tiro, y se quedan mucho más tranquilos. Exactamente, porque lo que están viendo ahí es que tú tienes el interés de ayudarlos. Eso es lo que están viendo en tu actitud, que tú quieres verlo, que tú los quieres atender y que les vas a brindar el tiempo que ellos requieren. ¿Sí? Por eso, profesora, que hay que aprender a reconocer las emociones de las personas. Sí, es muy importante eso también, es muy importante. Yo no sé si ustedes tienen esa asignatura, pero yo hago una asignatura en otra carrera que se llama Habilidades de la Comunicación. Y ahí es donde se ve todo. O sea, ahí nosotros La tenemos tuvimos el semestre pasado. Ah, qué bueno, ya. Sí. Ahí es cuando uno ve que su cuerpo habla, ¿sí? Que incluso no diciendo nada, estás diciendo todo. Y eso uno tiene que aprenderlo, ¿cierto? No siempre uno lo sabe todo, indudable. También el cuerpo puede mentir, ojo con eso, ¿sí? También puede mentir, mira qué inteligente, ¿es verdad? Pero uno tiene que tratar de aplicar todas las cosas que uno aprende en ese sentido. Entonces, muchas personas, dice, creen que no pueden hacer nada respecto a la forma en que se sienten. Mira lo que dice ahí. Sí, sí podemos hacer mucho, ¿cierto? Y lo primero que podemos hacer, ¿cierto?, es ponernos en el lugar del otro. Y eso ustedes me dicen, ah, sí, pues eso, hay que ponerse los zapatos del otro. Ya, pero no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil ponerse en los zapatos del otro, porque tú no tienes idea cuáles son las reales necesidades del otro. Entonces, hay técnicas, ¿cierto?, para saber qué es lo que quiere el otro. Entre esas, que viene más adelante, la escucha activa. Y la escucha activa, ¿cierto?, significa que no es que yo te esté escuchando tan solo lo que dices, sino que te estoy tratando de entender lo que quieres decir, ¿sí? No es que yo solo escuche las palabras y que te ponga mucha atención, sino que efectivamente logre interpretar cuál es tu real necesidad. A eso se llama escucha activa. Y para eso, efectivamente, tengo que ponerme en disposición del otro, ¿cierto?, para escucharlo. Por lo tanto, yo no puedo pretender que si un trabajador entra a la oficina y yo estoy en el computador, siga en el computador y le diga, sí, 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 dime nomás, sí, yo te escucho, y sigues trabajando en el computador. O sea, perdón, siempre una persona va a ser más importante que el computador, aunque esté haciendo lo que esté haciendo. Por último, si es que fuera tan importante, tú lo miras y le dices, disculpa, ¿me das un minuto? Déjame terminar lo que estoy haciendo y te atiendo con todo el tiempo del mundo, ¿cierto? Porque claro, de repente puede que lleguen y entren y tú estás bien haciendo otra cosa, o sea, claro, pero hay que hacer la pausa, hay que mirarlo y decirle, mira, en este minuto estoy terminando de hacer una cosita pequeña, siéntate, toma asiento, dame un minuto, déjame terminar y te atiendo enseguida. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, pero no estar mirando para el otro lado, lo he visto, ¿sí? No estar mirando para el otro lado porque si no, olvídalo, pierdes toda credibilidad de inmediato, de inmediato. Ustedes pueden cambiar, dice, esta forma de pensar esforzándose un poco y optar por no dejar que sus sentimientos afecten su actitud. ¿Sí? Entonces los sentimientos también de pronto hay que apaciguarlos un poquito, porque de pronto puede llegar alguien a la oficina que tú no lo puedes ver, por alguna razón, da lo mismo, ¿cierto? Así como, oh, ya llegó, ¿cierto? Entonces ya otra vez más, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que respirar profundo, ¿cierto? Escuchar atentamente, responder calmadamente y por ninguna razón alterarse, ¿sí? Después que el trabajador se va, usted toma un papel y lo tira a la ventana si quiere, pero cuando el trabajador se vaya, no delante de él. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Era lo que yo les decía, personalizar el contacto. Espérame un minutito, déjame terminar, toma asiento, te atiendo enseguida,
¿cierto? Estoy personalizándolo, le estoy dando la importancia a esta persona que llegó a la oficina. Dice contacto permanente con el cliente. Requiere tener la mayor cantidad de información de su cliente, sus necesidades y sus gustos. Por lo tanto, cuando un trabajador viene, uno de pronto lo tiene que interrogar. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a la oficina diciéndote, ¿sabe lo que pasa? Que yo quería ver la cuestión y de ese formulario, y yo no sé cómo se llena. Entonces tú quedas así como, ¿ya? ¿Cómo? Entonces ahí ya tú tenés que entrar a investigar. Ya, a ver, dígame, ¿qué cuestión? ¿Qué necesita? Y a desmenuzar esto que te dijo entre barbuceos y que tú no entendiste nada, ¿cierto? Entonces por eso uno tiene que investigar cuál es la necesidad que tiene para poder entenderlo, ¿no es verdad? Y muy importante, no interpretar. Muy importante en esa parte, no interpretar. Es que yo creí que, es que yo pensé que, olvídenlo. Tienen que ser súper puntuales porque tú puedes pensar una cosa y resulta que el trabajador estaba pensando otra, nada que ver, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo lo interrogo, ¿sí? Le digo, ya, a ver, ¿qué es lo que necesita? Ya. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Eso se llama, chiquillos, mentoring. Eso se llama mentoring, así se llama, ¿cierto? Que es acompañar. Más adelante también lo vamos a ver el mentoring. Bien, después dice, dese el tiempo para entablar una buena conversación con el cliente y ajustar su oferta correctamente a la demanda. A lo mejor tú estabas pensando en que el caballero quería un préstamo y resulta que lo que quería era un permiso porque estaba de cumpleaños. Nada que ver, ¿cierto? Ambos tienen formulario, quería llenar una cuestión, pero no sabía qué cuestión era. Ambos tenían alguna relación, pero eran totalmente distintos, ¿cierto? Entonces, por eso tengo que efectivamente ver qué es lo que necesita, cuál es su demanda. Busque, dice, la retroalimentación. Ustedes ya algo saben de lo que es retroalimentación, ¿cierto? Las necesidades y gustos del cliente siempre van cambiando y su empresa o usted en su trato debe ajustarse a estas, ¿cierto? Por ello, pregunta a sus clientes qué opina del servicio y qué cambiarían. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Una vez que tú le diste o se satisfizo la necesidad que tenía el trabajador, siempre la última pregunta debe ser, bien, ¿tienes alguna duda? ¿Te puedo ayudar en algo más? ¿Te quedó claro cómo es el procedimiento? No sé, ¿te quedó claro que te van a descontar en 3 cuotas y que la primera cuota va a ser descontado el 30 de mayo? ¿Sí? Entonces, la retroalimentación final siempre es importante para que el trabajador se vaya con lo que hizo y lo hizo bien y tú lo ayudaste. ¿Ya? Ahí está. Todo esto siempre y cuando tengamos una escucha activa. Por lo tanto, uno tiene que ponerse unos audífonos imaginarios, ¿cierto? Como lo que yo tengo acá, para lograr escuchar bien y con mucha atención lo que el otro necesita, ¿sí? Y no pensar en qué le voy a responder. Cuando uno habla con los directivos de las empresas, gerente y de ahí para arriba, ¿cierto? Cuando tú le dices algo, por lo regular ellos tienden a pensar o tienden a darle vuelta en su cabeza qué cosa te van a responder, ¿sí? Pero eso no es lo lógico. Yo primero recibo la información, escucho al otro bien y ahí recién tengo que elaborar la respuesta a la necesidad que tiene. Pero no puedo elaborar la respuesta a la necesidad mientras el otro habla, porque todavía no termina de decir toda su necesidad. Entonces, la escucha activa es una habilidad para enfocarse completamente en lo que el cliente dice. Y lo que nos dice también, ¿cierto? Pues recordemos que el cuerpo habla, entonces de pronto lo que nos dice también.
Entender el significado de lo que se dice en el contexto de los deseos del cliente. Es un factor clave, indiscutible, y apoyar al cliente para que se exprese, dice, es la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿sí? Entonces, cuando llegó este trabajador a la oficina y me dijo, oiga, ¿sabe que yo quiero hacer la cuestión para llenar el formulario para que me den esa otra cosa? Entonces, tú lo escuchaste. Entonces ahí tú, ya, a ver, tome asiento, dígame, ¿qué necesita? Y ahí, bueno, tú tienes la información, así que tú puedes darle 1000 alternativas. Necesita un préstamo, necesita un permiso, necesita el vale para el gas, dígame, ¿qué necesita? Entonces ahí te va a decir lo más probable, es que ¿sabe qué pasa? Que mañana estoy de cumpleaños. Mira qué bueno, ¿y lo vas a celebrar con tu familia? Sí, súper. Entonces tú necesitas el permiso de cumpleaños. Esa era la cuestión que yo necesitaba. ¿Te das cuenta que cambia? Entonces uno tiene que tener ahí esa capacidad de pronto media psicológica, de pronto media brujilda también, ¿cierto? Pongámosle esa cuestión también. Pero eso es, en la escucha activa, eso es entender, interpretar, saber qué es lo que quiere el otro, porque tú tienes la información. Por lo tanto, tú tienes todas las alternativas para saber en qué lo puedes ayudar. Bien. Entonces, la calidad en los servicios, dice, hay algunas cosas que tenemos que saber. Entonces, ¿cómo vamos a lograr, cierto, la satisfacción de estos clientes? Primero, con un buen servicio, ¿cierto? Que es una contribución al bienestar de los demás, ¿cierto? Y mano de obra útil que nos proporciona un bien tangible. Eso lo habla un autor que se llama James Harrington. Eso dice él. El proceso del servicio, ¿cierto? Que también es importante para llegar a tener este logro, es una generación de bienes intangibles que proporcionan bienestar a los clientes. Mira lo que está diciendo ahí. Entonces, el servicio, ¿cierto?, es el tangible, el que tú le estás dando. Pero el proceso, ¿cierto?, es algo que en el fondo como que no se ve, ¿sí? Es todo lo que tú tienes que hacer para que este cliente se vaya contento. Ese proceso de pronto no todo se ve, o no todo se interpreta como un servicio. El hecho de que tú tengas una escucha activa, ¿cierto? Eso el trabajador no lo interpreta como servicio. A lo más lo puede interpretar como que eres buena onda, ¿sí? Pero no lo va a interpretar como servicio. Las organizaciones, ¿cierto?, de servicio, aquella en que dentro de los resultados con la interacción de sus clientes se caracteriza por, dice, desarrollar transacciones en beneficios de estos, ¿sí?, que proporcionan conocimientos e información a sus clientes. Esa es como tú organizas todo esto. Ahora, ¿cómo lo puedes organizar? Indudablemente que podría ser de 1000 formas. Lo podrías organizar quizás con un informativo, con un tríptico, ¿cierto? Con un diario mural, etc. Eso de organización de servicios tiene que ver entonces con el macro, con la empresa, el cómo toda la gente se tiene que informar de este servicio que tú estás otorgando, ¿cierto? Las propiedades de los servicios, ¿cierto? Que podría ser de qué tipo de servicios son o que le podríamos otorgar a los trabajadores. Primero, los servicios en sí mismos, ¿sí?, son intangibles. El servicio en sí mismo, ¿sí? El otro tiene que ver, ¿cierto?, con el otorgar el apoyo o la necesidad mediante algo. Pero lo que tú haces en términos del trabajo es tu servicio. Los servicios se prestan por única vez, ¿sí? Estamos hablando, ¿cierto?, de, no es que lo hagas una sola vez en la vida, sino que ese servicio en especial, lo más probable que se lo des una pura vez a ese trabajador. ¿Por qué? Porque para la otra
ya no lo, ya va a tener, lo va a tener súper claro, ¿cierto? El próximo año va a ir y te va a decir, vengo a firmar el formulario de permiso de cumpleaños. No vas a tener nada que hacer porque él ya lo sabe, ¿cierto? Los servicios se producen y se consumen de forma simultánea. Mira lo que dice ahí. Tú lo estás haciendo y el otro lo está recibiendo a la misma vez. Es el proceso de prestación del servicio, dice, juega un papel importante en el cliente. ¿Sí? El proceso de prestación del servicio juega un papel importante para el cliente. ¿Por qué? Porque ese proceso es el que lo va a llevar a definirse si efectivamente tú lo atendiste de buena manera o no. Para garantizar la calidad en la prestación del servicio, hay que planificar la prestación de este con bastante anterioridad. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí dice que el servicio no puede ser improvisado. No puede ser improvisado. Tú tienes que tener todos los conocimientos para poder atenderlo de buena forma. La prestación de servicio, dice, es muy personal. Es decir, la calidad casi está determinada por un servicio que se presta de manera personal. Probablemente el beneficio que le estés dando al trabajador sea espectacular, pero si tú diste un mal servicio, ¿cierto?, en términos de otorgarle el apoyo, ¿cierto?, lo más probable es que no lo considere de esa forma, porque va a depender de tu actitud también. La prestación de servicios se caracteriza por una transacción directa, ¿cierto? Estás directamente. ¿Podría ser un servicio que lo hagas en forma posterior? Sí, pero por lo regular el servicio se presta en el minuto. En esta prestación, dice, intervienen una cantidad elevada de procesos. Sí, va a depender indudablemente de qué servicio es el que estemos otorgando. Hay algunas medidas, ¿cierto?, de la calidad del servicio, ¿sí? Por ejemplo, que esto ya lo habíamos visto en una ficha anterior, la retroalimentación en la prestación del servicio, es decir, ¿cierto?, lo que habíamos hablado de, ¿entendiste bien? ¿Te quedó claro? ¿Cierto? La fecha del primer cobro de tu préstamo va a ser en tal fecha. ¿Está bien esa fecha? ¿Te acomoda? ¿Hay alguna posibilidad de que lo quieras cambiar? Etcétera. Entonces, la retroalimentación final con el cliente va a ser siempre importante. Ahora, indudablemente que esto también lo podemos medir, ¿cierto? Este servicio también se podría medir. ¿Cómo lo podemos medir? Por ejemplo, podríamos medir un buen servicio en la manera de que tú lo atiendas pronto y no decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes venir mañana? ¿Cierto? Porque a lo mejor el mañana al trabajador no le sirve. Si este trabajador venía a pedir su permiso de cumpleaños y el cumpleaños era el otro día, ¿cierto? Claramente no le va a servir. Puntualidad en la entrega, ¿cierto? Si estamos hablando que el día 15 de cada mes se les van a entregar los vales de descuento del gas, tiene que ser el 15 cada mes, ¿sí? Cumpliendo en el tiempo del ciclo del servicio. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de las remuneraciones, porque las remuneraciones tienen un ciclo, tienen un periodo de pago. Por tanto, yo no puedo decirle al trabajador, ¿sabes qué? No alcancé a hacer los sueldos este mes, así que te voy a tener que pagar no el 30, sino que te voy a pagar el 2. Eso es imposible. Olvídenlo. Si es que alguna vez les toca esos procesos, olvídenlo, porque los trabajadores pueden hacer una hoguera en el patio y puede ser la bruja de la Inquisición porque no les pagaron los sueldos cuando correspondían. Recuerden que los sueldos es una subsistencia, ¿cierto? Por tanto, es súper, súper complejo el no cumplir con los los tiempos. Relación beneficio-costo, ¿cierto? Chuta, ¿qué tanto esto me puede beneficiar? Eso también yo lo puedo medir. Personal calificado para servicio adquirido. Es decir, entonces, ¿qué tan preparado estoy yo, ¿cierto?, para otorgar
el servicio o el apoyo que necesita el trabajador. Si es que no es así, ¿cierto? Necesito estar aplicado con los conocimientos. Cumplimiento de los plazos acordados, ¿cierto? Si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, para mañana te tengo el certificado de vigencia porque lo tiene que firmar el jefe y el jefe no está, ¿sí? Pero va a llegar, así que espérame, mañana te lo tengo sin falta. Entonces, cuando yo le digo mañana sin falta, es porque lo tengo que hacer. Ahora, si no tengo la certeza de cuándo el gerente va a estar, lo mejor es decirle claramente, oye, este certificado lo tiene que firmar el gerente, pero ¿sabes qué? Salió y no me dijo cuándo va a volver. No me lo dijo, pero apenas llegue, yo voy a hacer que te lo firmen y yo misma voy a pedir que te lo lleven a tu puesto de trabajo, ¿cierto? No le estás prometiendo nada, pero sí te estás comprometiendo en el servicio. Amabilidad, dice, y buen trato en la prestación del servicio. O sea, claramente, ¿cierto? Eso es como de perogrullo, es como uno, es como, sí, pues tengo que atender bien, si no, el trabajador no va a ir para tu puesto de oficina, ¿cierto? Y lo más probable, el que esté ahí o el que vaya a pedirte algo sea el jefe de ese trabajador. Y ya cuando va el jefe del trabajador a pedirte algo, es porque algo está pasando, ¿sí? ¿Cómo puedo prever las necesidades de mis clientes internos? Primero, por ejemplo, cuestionarios para obtener la información. Por ejemplo, ¿cierto? Buzón de sugerencias o reclamos. Esto del buzón de sugerencias o reclamos, la verdad es que las empresas de pronto, ¿cierto?, son un poco reticentes a hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un trabajador, ¿cierto?, que no se atreve a decir las cosas y en estos formularios que uno echan a los buzones, escriben cualquier cosa, ¿cierto?, dibujan cualquier cosa también. Entonces, como es de pronto anónimo, ¿cierto? Ahí como que pasamos un poquito los límites, entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Experimentar ser cliente, mira lo que dice ahí. O sea, yo digo, chuta, ¿y qué pasaría si me pasa a mí? ¿Cierto? ¿Cómo me gustaría a mí que me atendieran? Necesidad de los clientes a través de los incidentes. Mira lo que es de los incidentes. El incidente, ¿cierto?, es algo que se puede producir en forma espontánea, ¿sí?, pero que no reviste, digamos, tanta gravedad. Distinto es del accidente, porque el accidente es algo que efectivamente produce más daño. Pero el incidente puede ser algo que suceda en el camino. Entonces uno tiene que saber, ¿cierto?, qué es lo que podría suceder en el camino. Por ejemplo, regularmente los certificados de la caja de compensación duran 5 días. 5 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Experiencia, ¿cierto? Cuando un trabajador me pide un certificado, yo le pregunto, ¿cuándo vas a ir a la caja a llevar este documento? Ahora, bueno, ahora no se hace por la pandemia, pero antes sí. Entonces, ¿cuándo vas a ir tú? Le dije, ¿cuándo tienes destinado a ir? ¿Sabe lo que pasa? Que tengo que pedir permiso. Entonces yo creo que voy a ir el viernes. Ok, entonces el certificado le voy a poner fecha del viernes. No le voy a poner la fecha cuando él lo está pidiendo, porque de aquí al viernes, ¿cierto? Van 5 días, po. Y lo más probable es que el viernes llegue con ese certificado y le diga, ¿sabe qué? Este certificado está vencido. Entonces va a llegar a la oficina y te va a decir, oiga, me dio un certificado vencido. Entonces, ahí es cuando uno tiene que, en base al conocimiento, ponerse el parche en telería, como dices vulgarmente, y preocuparse de esos incidentes, de cosas que podrían suceder. Entrevistar a grupos de clientes. Tú también podrías entrevistar a un grupo de tus clientes internos y preguntarle, a lo mejor en la hora de la colación, ¿cierto? Oye, chiquillos, ¿qué les parece este convenio? ¿O qué les parece este beneficio? En forma espontánea, tú también lo podrías averiguar. Entonces, ¿tú puedes prever? Sí, lo puedes prever. Y todas estas son formas bastante lógicas y fáciles de poder hacer. Otras medidas de calidad de servicio, por ejemplo,
Formación de personal para conocer los procedimientos a seguir. Mira qué interesante. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, hacer una reunión con los jefes de cada área. ¿Cierto? Apareció un beneficio distinto, una cosa nueva. Entonces yo junto a los jefes, ¿cierto? Y les doy a conocer este servicio. Y ustedes me van a tener que ayudar en esto y en esto, la responsabilidad de este formulario, estoy inventando, la responsabilidad de llenar este formulario es de ustedes, ¿cierto? Son ustedes los que me tienen que hacer llegar esta información, etc. Entonces ahí estás formando un equipo, ¿cierto?, que te va a ayudar en el procedimiento que tú requieres. Un plan de acción para situaciones imprevistas, un plan de acción. Por ejemplo, este mismo trabajador que yo te estaba explicando que tenía que ir a la caja. Imaginemos, ¿cierto?, que tú no le preguntaste la fecha, llegó a la caja y el certificado estaba vencido. Entonces, una situación, un plan de acción podría ser, ¿cierto?, que este trabajador tuviera el teléfono, ¿cierto?, de recursos humanos directamente, y a lo mejor tú podrías mandarle vía internet el certificado con la fecha que corresponde. Por experiencia se los digo porque me ha pasado. Alguna vez, ¿cierto?, aún dándole certificado con fecha posterior, de igual forma llegan tarde. Entonces me llaman, Rosita, ya, dame tu correo, y les mando la cuestión por internet. Y hemos podido, ¿cierto?, salvar la situación. Dice, transmitir a la dirección las necesidades detectadas de los clientes. Eso es súper importante, porque de pronto los trabajadores te dicen a ti lo que ellos querrían, o lo que no les gusta, o cómo podría mejorarse. Pero si tú te lo dejas, claramente no vas a lograr ni un arreglo, no lo vas a mejorar. Entonces uno tiene el deber de hacérselo ver al resto o a quien tenga que tomar decisiones, porque uno en recursos humanos, las decisiones que toma son súper pocas, chiquillos. Uno puede decidir en cómo va a archivar, uno puede decidir de qué manera vas a hacer el proceso de algún trabajo, pero en otros tipos de cosas, ¿cierto?, las decisiones no pasan por uno. Y por supuesto la mejora continua, ¿cierto?, que en el fondo también es una actitud en la cual uno tiene que estar siempre presente en qué forma, ¿cierto?, lo voy a mejorar. Parece que me salí de donde estaba. ¿Dónde iba? Acá está. Tiene que ser además un servicio a prueba de fallas. Mira, prueba de fallas, como se los mencioné en la ficha anterior, ¿cierto? Si aún así el certificado no le sirvió, tengo que buscar alguna medida, ¿cierto?, para poder soslayar esta falla. Dice, se puede definir el concepto de método a prueba de fallas como aquel que nos permite prevenir que los errores humanos inevitables se conviertan en un servicio defectuoso, ¿sí? Porque estas fallas las podemos dar nosotros, no necesariamente el proceso o lo que el trabajador quiere, sino que la falla la puedo cometer yo. Como, insisto en el mismo ejemplo, como darle el certificado con la fecha en que lo fue a pedir y no le pregunté cuándo lo va a ocupar, ¿sí? Entonces, a través de dispositivos, por ejemplo, automáticos, ¿cierto?, que yo utilicé el correo electrónico para mandarlo, o indicadores que permitan detectar la necesidad o la existencia, ¿cierto?, de algún problema. Entonces, cuando un servicio, cuando un beneficio, por ejemplo, en varias ocasiones no ha surgido o no ha fluido como tiene que fluir, ¿cierto?, tengo que estar atenta. Y esas fallas las tengo que considerar para no volverlas a repetir. Entonces, en la prestación de servicios, tiene en cuenta tanto las actividades del cliente como las del productor. Entonces, ambas cosas yo me tengo que... ¿Qué es lo que el cliente hace, dijo, quiso, necesitó? ¿Y cuáles hice yo
para apoyar y para dar el servicio real o el apoyo real con respecto a estas necesidades. Los errores del cliente, dice, pueden afectar directamente los resultados del servicio, haciéndose necesario la implementación de las técnicas a prueba de falla, ¿cierto? Y estas técnicas a prueba de falla, por ejemplo, son consultar, escucha activa, estar monitoreando, revisar cuáles son las cosas que no están resultando bien para que el servicio sea a prueba de fallas. Bien. Reflexiones, dice, final sobre la excelencia en el servicio del cliente interno y del externo también. Recuerden que el servicio al cliente involucra a todos los miembros de una organización, ¿cierto? No siempre todo va a depender de ustedes, porque a ti te dicen lo cómo, cuándo y dónde. No siempre uno puede tomar la decisión, ¿cierto? El hacer con calidad, dice, y excelencia su trabajo, no debe considerarlo un favor hacia la empresa. Hágalo por usted mismo, ¿sí? Es porque yo necesito sentirme satisfecha con el servicio que di y que no me quede ninguna duda luego que el trabajador salió por la puerta. Bien. Y la última, ¿cierto? Esta ficha técnica, de competencia técnica, tiene que ver, ¿cierto?, con el tipo de trato con respecto a uno le da al cliente. ¿Sí? Ahí está. Si es un trato alto o es un trato bajo. Y cada una de las nubes, ¿sí?, tiene una aseveración, ¿sí?, o una frase afirmativa con respecto a el servicio. Esto tiene que ver con la tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea de esta sesión? Es que ustedes van a tener que ubicar esta nube de acuerdo a lo que dice en cada uno de estos cuadritos. Somos entonces alto, eficaz y agradable. Somos bajos, ineficaz y desagradable. Dependiendo de lo que dice, ustedes van a ubicar las nubes. ¿Sí? Esto lo van a encontrar también en la tarea formativa. Hay un Word y cada nube tiene un número y ustedes lo van a enumerar. Voy a dejar de compartir para que ustedes lo puedan ver. Espérenme un poquito, acá está. Eso es lo que ustedes van a ver en la tarea, ¿cierto? Entonces, nube 1, nube 2, nube 3, nube 4. Y ahí le van a poner el número de la nube en cual ustedes creen, ¿cierto?, que de acuerdo a lo que dice es el tipo de trato que se le da al cliente. ¿Sí? Ok. Claramente, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que yo estimaba, no vamos a alcanzar a hacer la tarea formativa en equipo de trabajo. Dígame. Profe, pero dentro de eso igual hay que justificar cada nube, ¿cierto? Sí, hay que justificar, una pequeña justificación, no tiene para qué hacer un tremendo texto. ¿Ya? El por qué creen ustedes que esa afirmación corresponde a esa reglamento, en el lugar donde ustedes lo pusieron, digamos, la nube 1, la nube 2, qué sé yo, ¿ya? Esas en definitiva son afirmaciones. Y eso es para que ustedes reflexionen, ¿cierto?, de acuerdo al servicio y al trato que se le da principalmente, y en este caso, obviamente, a nuestro cliente interno, ¿sí? Gestión de bienestar y servicio se llama la asignatura, ¿cierto? El bienestar ya lo definimos, ¿cierto?, que tenía que estar en equilibrio. El bienestar
y el estar bien. Y ahora vemos el servicio, ¿cierto?, que tiene que ver con el apoyo, ¿cierto?, o lo que yo le puedo otorgar de la mejor de las formas a este trabajador o al cliente interno, utilizando la escucha activa, previendo los errores, ¿cierto?, tratando lo posible de no adivinar, sino que tratar de interpretar de acuerdo a las preguntas. Y eso se llamaba mentoring, ¿cierto? Que era que yo les decía, eso se llama mentorear, significa acompañar, ¿sí?, en un proceso. ¿Por qué? Porque no siempre, ¿cierto?, este cliente interno tiene claro lo que requiere, porque no sabe, ¿sí? O a veces sí sabe, pero no se sabe expresar, ¿sí? Por eso dice la cuestión, por eso dice, pero si usted sabe lo que le estoy hablando, a veces así, pero si usted sabe lo que le estoy hablando, y uno lo queda mirando y ya, ¿qué es lo que...? Entonces ahí uno tiene que sacar, ¿cierto?, la copuchenta que tiene adentro, o el copuchento, ¿cierto?, y poder lograr sacar la información para que él mismo se vaya contento y ustedes queden con la satisfacción de haber brindado un buen servicio. El proceso, que es tangible y no tangible, tiene que quedar completito. Bien. ¿Preguntas? Profesora, disculpe, profesora. En el gráfico que mostró usted, es que lo que pasa es que mi internet igual está intermitente. No, lo que no entendí mucho, no sé, a lo mejor es tonta la pregunta, no entendí Ninguna mucho lo pregunta que es decía tonta. en alto y bajo. Sí. El Lo tema que donde tú... salía el alto y el bajo. ¿Eso qué significa? A ver, lo voy Disculpe. a mostrar de nuevo. Lo voy a mostrar de nuevo. Eso es lo que yo compartí, hija. ¿Sí? Sí, sí, Ya. eso lo vi, pero justo cuando la pude escuchar ya lo había sacado. Ya. Este gráfico, ¿cierto? Como decía, habla con respecto al trato del cliente. Si tú estás ubicado acá, significa que tienes una alta competencia para el trato del cliente. Porque tienes alta competencia y porque tienes un alto trato. Si tú estás ubicado en este cuadrado, significa que tienes baja competencia técnica, por ende te da un bajo trato en el cliente. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Si estás ubicado aquí, en este lado, va a significar entonces que tienes una baja competencia técnica, pero tienes un buen trato. ¿Sí? Va a depender entonces dónde ubiques la nube. Entonces tú vas a leer, tienes que interpretar y vas a tener que ubicarlo en uno de los espacios. Esa es tu tarea. Esa es la tarea que van a tener hoy día. Ya. ¿Ya? ¿Más preguntas, Gracias. chiquillos, chiquillas? Sí, profesora, siempre hay que respetar la fecha que sale en el aula, ¿verdad? Para mandar las tareas. Sí, pero me parece que la fecha está, creo que hasta mañana, si no me equivoco. Sí, hay una para el miércoles, si no me equivoco. Sí. Este que está hablando usted está hasta el domingo, profe. Ah, ya, ya. Este trabajo, porque este es el formativo sesión 3 y está Claro, hasta yo el vi una que era domingo. para el miércoles, entonces por eso le preguntaba si había que respetar siempre la fecha que sale en el aula. Mira, el ideal es que lo hagan. El ideal es que lo hagan, ¿por qué? Porque si no se les van a juntar con otras tareas formativas, pues, ¿cierto? Entonces el ideal es que lo hagan lo más rápido que puedan. De pronto esto no es tan complicado, es leer, es analizar y ubicar la nube, ¿cierto? Y no tienen que hacer absolutamente nada, ni escribir, ni una cuestión. Es solamente ponerle el número a la nube, nada más, Pero ¿cierto? de igual manera se pueden hacer hasta el domingo. Sí, Sí, también lo es que puedes. en el aula parece que esta semana que las dos tareas formativas están para máximo este domingo. ¿Viste? Ya. Sí. Si la tarea formativa, chiquillo, la idea es que lo hagan. Esa es la idea, ese es el objetivo, ¿ya? Y porque además, si lo dejan en el aula, van a tener su aula completita, ¿sí? Entonces, esos son ahorros, ahorros.
Cuando yo era pequeña, mi papá, cada vez que me sacaba un 7, mi papá me decía, ahorro para el banco, me decía mi papá. Muy bien, está ahorrando para su banco. Lo mismo. Profesora, y la tarea que ahora hay que hacer de la nube es de esta clase y la del jueves es de otro trabajo Sí, pues. o Sí, son pues. las dos. No, 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 ¿Sí? no. Cada sesión tiene su tarea distinta. Ya, profesora. Gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos fantásticos. Profe, ¿va a pasar la lista nuevamente? ¿Cómo? ¿Va a ¿Va a pasar la lista? Sí, mira, qué bueno que me acordaron porque no se me había olvidado. ¡Ah! Qué Presente. bonito. Qué bonito. Estamos súper bien, por cierto, olvidándole la cuestión. A ver, estamos acá. Espérame un poquito, la vamos a pasar rapidito, porque si no me voy a quedar más atrasada. Ya, la están viendo, ¿cierto? Energía la golea, po. Sí, profe. Sí, pues bueno, si eso es lo que falta, que surgiera. Javi, el micrófono. Ya, menos mal que no me estaban pelando. Mitzi Abarca, Presente, profesora. la Yarila Cuña, Aquí, profe. Anaí también, la Guadalupe aquí estoy. también, la Pamela Bravo, también Acá, parece que profe, está. presente. Ya, Nicole Bugueño, Ya están tragando y se van. Qué bueno, yo estoy terminando la clase. la Nicole Bugueño está. No, Yesenia Celis, Presente. Daniela Cepeda, Presente. Sabrina Cerda, el Raúl Chaparro, Ricardo Chávez. Chávez, no Chávez, no está. Erika Córdoba. La Claudia Díaz también estaba. La Cris Fuentes. Acá, profe, estoy. Ya, Rocío Galdames. Rocío. No está. La Claudia Gatica. Acá, profesora, presente. El Waldo. ¿Estaba el Waldo? Ah. Sí. ¿Por qué estás tan calladito, Waldo, ahora? No te escuchaban ni la otra ni ahora. Oh, profesor, me disculpo. Joaquín González. No está Joaquín González. La Paola está. La Jocelyn. Aquí estoy. Jocelyn González. Aquí está el profe. Aquí estoy. Karen González, perdón. Profesora. Beatriz Guerra. Presente, profesora. Maximiliano. Presente. La Camila Jiménez. Camila. Walter Lagos. Presente, profe. Ira Lara. Aquí. Ya. Aquí. Daniela, Presente. Flor Mañodes. Presente. Kaila Muñoz. Presente. Ámbar Olivos. Presente. José Parada. Macarena Pino. Presente. Eva Poblete. Presente, profesora. Carol Ruiz. La Carol está. Krishna Sarabia. Krishna. Ana Tegler. La Lourdes Mía está. Dania Valdés. Presente, profe. Catherine Valdés. Presente, profe. Melanie Valenzuela.
Acá, profe. La Ruth Valenzuela. Por acá estoy, presente. La Melanie. La Ruth. La Jennifer Vallejos. Presente, profesora. Georgina Vega. Presente. Y la Camila Vergara. ¿Camila? No está la Camila. Profesora, dice la Rocío que no le puedo contestar, que no tiene audio. Rocío, ¿cuánto es el apellido de ella? Galdames. Ahí está. ¿Alguien más que haya escrito por el chat, chiquillos? Tengo a la Nicole Bulleño, Ricardo Chávez, Erika Córdoba, Joaquín González, Camila Jiménez, Carol Ruiz, Crisna Sarabia, Ana Tegler y la Camila Vergara. No respondieron, imagino que no están presentes. Bien. Ya, chiquillos, estamos listos, lista pasada, contenidos entregados, instrucciones dadas. Así es que espero que estén súper bien. La guagua está llorando, ahí ya la guagua quiere puro ir a acostarse. Así que estamos listos, espero que hayan entendido, espero que los conocimientos hoy día hayan quedado en la cabeza, ¿cierto? Para que después los vamos aplicando. Esa es la idea, vamos a ir aplicando, ¿cierto? Todos los contenidos vistos en legislación y también acá en bienestar. Así que un abrazo para todos, que tengan muy buenas noches, que descansen y nos vemos el miércoles. ¿Cierto? A las 18:30. Sí. Sí, ahí empieza la maratón de nuevo. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, profe, Profe, descanse, gracias. nos vemos. Profe, gracias. Chao, profesora, gracias. Cuídense. Un día.